Bienvenidos a una nueva historia en Crónicas del Mundo. Hoy viajamos a uno de los momentos más importantes de toda la historia de la humanidad: el ascenso y la lenta caída del Imperio Romano. Ponte cómodo, porque no vamos a hablar solo de fechas o batallas. Vamos a entender cómo un imperio que dominó el mundo conocido terminó desmoronándose desde dentro. Y lo más importante, ¿por qué nadie pudo detenerlo? ¡Empezamos! Durante siglos, Roma pareció desafiar las leyes de la historia. No era solo una ciudad, era un sistema completo de poder, cultura y control que se extendía a través de continentes enteros. Desde las fronteras del Rin hasta los desiertos del norte de África, todo parecía pertenecer a un mismo orden. El mundo conocido giraba alrededor de Roma. Pero lo que pocos entendían era que ningún orden dura para siempre, y el de Roma ya había empezado a cambiar sin que nadie lo notara. En su apogeo, Roma era algo más que un imperio. Era una estructura casi imposible de igualar. Carreteras unían ciudades separadas por miles de kilómetros. El comercio fluía con una estabilidad desconocida hasta entonces, y las legiones romanas aseguraban un control absoluto sobre el territorio. Durante mucho tiempo, parecía que nada podía romper esa estabilidad, pero bajo esa superficie perfecta ya se estaban formando las primeras tensiones. A medida que el imperio crecía, gobernarlo se volvía cada vez más difícil. Las decisiones tardaban semanas en llegar a su destino, y cuando llegaban, la realidad ya había cambiado. Esto provocó algo inevitable: el poder empezó a fragmentarse. Los gobernadores locales ganaron influencia, y los generales comenzaron a tener más poder que el propio emperador. Y lo más peligroso es que Roma aún no lo sabía. Pero ya no era un solo imperio. El siglo III marcó uno de los momentos más inestables de toda su historia. Entre guerras civiles, asesinatos de emperadores y luchas internas, el imperio entró en un estado de caos constante. La economía comenzó a debilitarse, la moneda perdió valor, y la confianza en el sistema empezó a desaparecer. Pero mientras Roma miraba hacia adentro, algo mucho más grande estaba ocurriendo en sus fronteras. Los pueblos externos estaban dejando de temer al imperio y empezaban a probar su fuerza. Para intentar salvar el imperio, se tomaron decisiones extremas. Una de las más importantes fue la división del poder: Oriente y Occidente. Dos administraciones, dos centros de poder. La idea era simple: hacer gobernable lo ingobernable. Y durante un tiempo, funcionó. Pero esa solución escondía un problema aún mayor, porque dividir el poder también significa dividir la unidad. Con el tiempo, la separación dejó de ser administrativa y se volvió real. Oriente prosperaba, Occidente se debilitaba. Las diferencias económicas, militares y políticas crecían cada año. Roma ya no era un único mundo, era dos realidades que ya no avanzaban en la misma dirección. Y ese desequilibrio ahora sería decisivo. En el siglo V, la presión exterior alcanzó su punto máximo. Pueblos enteros comenzaron a cruzar las fronteras del imperio. Visigodos, vándalos, ostrogodos. Ya no eran ataques aislados, eran migraciones masivas, empujadas por otros pueblos en movimiento. El imperio, dividido y debilitado, no podía responder a todo al mismo tiempo. Las fronteras comenzaron a romperse una tras otra, y por primera vez, en siglos, Roma estaba perdiendo el control de su propio mundo. En el año 476, después de Cristo, el último emperador de Occidente fue depuesto: Rómulo Augustulo. Un emperador sin poder real, en un imperio que ya estaba desmoronado. No hubo una gran batalla final, no hubo resistencia heroica, solo un cambio de poder que confirmó lo inevitable. Occidente había dejado de existir como imperio, pero eso no significaba el final de Roma, porque Roma no desapareció, se transformó. Su legado sobrevivió en la ley, en la arquitectura, en las lenguas y en la forma de organizar el poder en Europa. Y mientras Occidente caía, Oriente continuaba. Constantinopla heredó el espíritu del imperio durante casi 1000 años más. Roma no murió en un instante, se convirtió en otra cosa. Roma no cayó de golpe, cayó lentamente mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Y su historia nos recuerda algo esencial. Incluso los imperios más grandes siempre llegan a un punto de ruptura. Y hasta aquí la historia de cómo cayó el Imperio Romano.
Gracias por acompañarme en este viaje por uno de los capítulos más importantes de la historia. En Crónicas del Mundo seguiremos explorando imperios, guerras y momentos que cambiaron el rumbo del mundo para siempre. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte para no perderte el siguiente capítulo. Nos vemos en el próximo.